Marcela, el encuentro lo colocamos en tus manos y esperamos pues que tome las riendas para que nos ayudes en la prosecución de este programa para esta tarde. Gracias, Marcela. Bienvenida. Muchas gracias, hermano Francisco. Saludo también a la hermana Daniela y a la hermana... olvidé el nombre, qué pena. Presidenta también de la CLAR. Quiero entonces ofrecerles ese saludo cariñoso a todas las personas que están aquí conectadas, a todos los religiosos y religiosas de América Latina, por haber respondido con tanto cariño a este conversatorio organizado por la Comisión de Educación de la CLAR, Sociedades en Transformación. Y como ya lo ha dicho el hermano Francisco, ese es el saludo que nosotros hacemos en nombre de los miembros de la comisión, del hermano Leonardo Yepes, de la hermana Leida Yolanda Dajome, del hermano Francisco, que hace un momento intervino, y de parte mía, Sor Ginés Marcela Rivas. Vamos entonces en este primer momento a realizar nuestra oración a cargo del hermano Francisco. Luego entonces haremos la presentación del doctor Luis Fernando Clay, nuestro ponente para este conversatorio. Él tendrá 30 minutos para su exposición. Haremos después de ello unas pequeñas preguntas de resonancia misma a la intervención del doctor Luis Fernando Clay. Queremos pedirles a ustedes, a los participantes, que durante el tiempo de la ponencia del doctor Luis Fernando tengan ustedes la amabilidad de escribir allí en el chat las preguntas que consideren a bien hacer para que el hermano Francisco pueda a su vez recogerlas. Les pedimos entonces que las escriban allí en la forma más concreta, corta, precisa, concisa, y el chat estará activado desde luego para hacerlo así. Ya luego entonces pues haremos nuestra despedida, nuestros agradecimientos y demás. Yo voy dando cada paso a paso en el momento en que vamos desarrollando la dinámica misma del conversatorio. Entonces solamente hacía esta pequeña ampliación de lo que va a ser para que todos estemos allí como en contexto. Así que nuestro primer momento va a ser la oración y saludo de parte del hermano Francisco y presidencia de la CLAC. Buenas tardes para todos. Por efectos de que Liliana tiene otro encuentro, la presidenta de la CLAR, ya nos va a anticipar el saludo. Liliana, en este momento damos el saludo y después continuamos con la oración. ¿Oíste, Liliana? Para que tú puedas estar presente en esa otra demanda que tienes de otro encuentro. Adelante, Liliana. Perfecto, Pancho. Bueno, la verdad quisiera quedarme aquí con ustedes porque esto tiene muy buena pinta, sobre todo con Luis Fernando Klein al frente. Entonces, un saludo lleno de cariño para todos. Seguimos tejiendo alianza, tejiendo pacto, unidos en torno a esta certeza de que necesitamos acrecentar esa gran red educativa que haga pues también más pertinente nuestra presencia y nuestro compromiso como consagrados y educadores en el territorio. Yo quisiera dejarles un pequeño mensajito hoy. Son solo 2 párrafos de un texto de Gabriel García Márquez que a mí personalmente me sirve y me ayuda muchísimo cuando pienso en la misión que tenemos los educadores. García Márquez decía: creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiere cada vez más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal, que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a 2 hermanas enemigas.
que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin a la segunda oportunidad sobre la tierra. Pues quisiera que nos resonara ese texto de García Márquez, la convicción profunda de que la educación es de suyo transformadora, es de suyo liberadora, y más si se trata de educación cristiana, de educación inspirada en el Evangelio. Animarlos a que sigamos disfrutando de esta posibilidad de encontrarnos, de tejer juntos, de reflexionar, y que este encuentro pues del día de hoy nos ayude y nos anime en esa misión que todos tenemos de ayudar a la transformación desde la tarea educativa. Un abrazo a todas y a todos, y gracias por lo que en lo cotidiano hacen en las distintas parcelitas del reino, por educar con pertinencia, de manera significativa y ayudando al tan necesario cambio social, a jalonar el reino de Dios. Feliz encuentro para todos. Muchas gracias, hermana Liliana. No sé si el hermano Francisco está hablando, no sé si él tiene el audio encendido. Sí, cómo no. Voy a presentar ahora la oración. Por favor, me presentan las láminas. Esta oración es muy sencilla. Se me ha ocurrido desde el Pacto Educativo Global hacer 5 súplicas por el Pacto Educativo Global. Estas súplicas están basadas en el artículo que sacó Iglesia Nueva de Colombia, y el artículo pues convertido en oración, pues salió estas láminas que se las presento, las comparto como una plegaria en esta tarde que elevamos juntos al cielo, a nuestro Dios, inspirados también por el Papa Francisco. Oremos para que podamos unir los esfuerzos de todos. Señor, oramos por esta iniciativa que nos convoca a todos, la familia, la sociedad y las instituciones. Que podamos dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta y sobre la necesidad de invertir los talentos de todos. Que los cambios nos traigan madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Oremos para que podamos crear la aldea de la educación. Señor, ante esta situación de cambio de época, transforma la cultura y a las personas, ayúdanos a construir una aldea de la educación donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas. Danos sabiduría para construir las mejores condiciones para educar. Oremos para que no dejemos de colocar a la persona en el centro. Señor, siendo fieles a tu evangelio, queremos responder al llamado a tener la valentía de colocar a la persona en el centro. Enséñanos a animar los procesos educativos formales e informales que muestren que el mundo está íntimamente conectado y que se necesita encontrar nuevos modos de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso.
Oremos para que todos hagamos inversión de nuestras energías. Señor, nos invitas a tener la valentía de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. Así tendremos personas abiertas, responsables, disponibles para encontrar el tiempo para la escucha, el diálogo y la reflexión, y capaces de construir un tejido de relaciones con las familias, entre las generaciones y con las diversas expresiones de la sociedad civil, de modo que se componga un nuevo humanismo. Oremos para que estemos al servicio de la comunidad. Te pedimos también la valentía de formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad y se formen en el pilar de la cultura del encuentro, que haya más alegría en dar que en recibir, que nos sintamos convocados a buscar juntos las soluciones, iniciemos procesos de transformación sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza. Escucha, Padre bueno, esta oración, recíbela también como el ofrecimiento de esta tarde, recibe también como el intento que queremos hacer todos juntos en este encuentro. Tú que eres nuestro Padre, tú que eres la palabra que nos ilumina del Hijo, tú que eres la fuerza del Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano Francisco. De nuevo, gracias a la hermana Liliana por ese saludo, por esta oración que nos han ofrecido. Y bueno, iniciamos entonces nuestro conversatorio, cuyo tema central va a ser la dignidad y los derechos humanos en el marco del Pacto Educativo Global. Para ello entonces tendremos como ponente al doctor Luis Fernando Klein. Él es sacerdote jesuita brasileño, secretario y delegado de Educación de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, con sede en Lima, Perú. Él tiene maestría en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y doctorado en Educación por la Universidad de San Pablo. Tiene publicaciones en actualización de la educación jesuita con la ITESO, Guadalajara en el año 2002. También una publicación en educación personalizada, desafíos y perspectivas, Buena Prensa, México 2001. Artículos y capítulos de libros disponibles en el Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana, que se pueden hallar en la página web de pedagogiaignaciana.com. Entonces, sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor Luis Fernando Klein. Él tendrá entonces 30 minutos para su ponencia y les recuerdo a quienes hasta ahora ingresan a sala que vamos entonces a poder colocar allí en el chat nuestras preguntas, que pueden irlo haciendo en la medida en que se va realizando la exposición o ponencia del doctor Luis Fernando. Dios los bendiga, entonces los dejo con él. Bienvenido. Muchas gracias. Podemos ya poner el PowerPoint, ya podemos poner. Muchas gracias por la invitación. Tengo siempre mucho aprecio por la CLAR, ya conocí en otros carnavales varias personas muy dedicadas, comprometidas. Y para mí es un desafío importante ese conversatorio esta tarde, porque releyendo, leyendo, estudiando, reflexionando sobre el Pacto Educativo Común Global, yo veo un campo enorme para la vida religiosa. Por ejemplo, el fomento para la trascendencia, un estilo de vida sencillo, despojado, y muchas otras situaciones en que nosotros de la vida religiosa
podemos dar un ejemplo, un incentivo, una ayuda extraordinaria. Adelante. Primero, los problemas principales que el Papa Francisco siente para lanzar esa iniciativa inédita del Pacto Educativo Global es esa metamorfosis cultural y antropológica. Hay una pérdida de la identidad. Hay una desintegración psicológica debido a una mutación incesante. El Papa siente que hay una rapidación, es un neologismo que él crea para mostrar que la rapidez, la velocidad tecnológica no es acompañada por el desarrollo biológico. Esa rapidación da una quiebra en la personalidad. Hay un otro rasgo lamentable en la humanidad que es la egolatría, el culto del yo. Esa primacía de la indiferencia, del descarte, de la desimportancia de los pequeños y de los más grandes. Hay una acomodación frente a la violencia, especialmente a menores. Y hay un sufrimiento del planeta, fruto de la explotación sin inteligencia y sin corazón. Esos son rasgos muy rápidos. Ustedes podemos ver en el primer capítulo de Fratelli Tutti cómo el Papa se desarrolla eso con mucho más detalles, ¿no? Adelante. Los principales problemas de la educación. Los principales problemas de la educación es que 10 millones de niños son obligados a dejar la escuela durante esa pandemia. 10 millones. 260 millones de niños no tienen ningún aporte de educación. Y lo que es más sorpresivo, que 50 personas más ricas del mundo podrían financiar la atención médica y la educación a cada niño pobre en el mundo. Son datos que nos pasa el Papa Francisco. Entonces, el otro problema de la educación es esa concepción desactualizada de la educación. La educación está mal puesta, no responde a los desafíos, a la complejidad del mundo de hoy. No responde. Hay una profunda pobreza de interioridad, un desinterés por la trascendencia, que se refleja en el descuido con la exterioridad. El Papa Francisco hace un desahogo muy severo. Él dice en un texto, para mí, la mayor crisis de la educación desde una perspectiva cristiana es su cierre a la trascendencia. Eso es trágico. Después, esa submisión de la educación a la estandarización, esos rankings de resultados de pruebas y tal. Y hay una submisión a la Internet. Los estímulos digitales llevan a la persona a perder el sentido de la totalidad y de las relaciones entre las cosas. Todo es segmentado, compartido, son tajadas de aspectos, ¿no? Y hay la Internet que viene también alterando radicalmente las relaciones humanas y la formación de la identidad, alimentando una mentalidad calculista, instrumental, tecnicista. Por consiguiente, es difícil detenerse, reflexionar, escuchar y escucharse. Adelante. ¿Cuáles serían las causas de la actual situación? Los factores o causas de la humanidad, del planeta, no están dispersos. Eso insiste mucho el Papa. Esos factores causadores no están dispersos. Están relacionados, están concatenados. Básicamente hay una desconstrucción del humanismo. El mundo se volvió cada vez más tecnicista, pragmático, mercantilista. Otra causa gravísima de toda esa situación es que el modelo cultural y de desarrollo, la construcción de economía, de política, de progreso, impide la fraternidad. No hay espacio para la solidaridad. Entonces, nuestro modo de entender a nosotros
el modo de entender la realidad y de relacionarnos, el modo como estamos construyendo el planeta está totalmente equivocado. No va a llevar a nada. Y básicamente provoca también la ruptura entre familia, escuela y gobierno. Adelante. Para la superación de sus problemas, la magnitud de sus problemas, el Papa dice que nuestro futuro no puede ser de división. No puede. Nuestro futuro no puede ser el empobrecimiento de las facultades de pensamiento e imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión. Entonces, él dice que para superar esos problemas gravísimos, no son suficientes medidas o recetas simplistas o vanos optimismos. Hay que practicar un cambio de marcha para que la unidad prevalezca sobre el conflicto. Hay que practicar un cambio de modelo de desarrollo para respetar y proteger la dignidad de la persona. Eso que está destrozado. Hay que practicar, por lo tanto, un cambio de raíz. Hay que cambiar el chip, la visión, la actitud y establecer nuevos paradigmas. Hay que dar prácticamente un salto adelante. Hay que dar un salto adelante para dejar la lógica habitual, de tal manera que nosotros podamos mantener unidos, unidad con diversidad, no son excludentes, igualdad con libertad, identidad y alteridad. Estos polos pueden estar en alguna tensión, pero no son dispensables. Entonces, el pacto educativo es que el Papa va a proponer, que va a educar la solidaridad universal y va a provocar un nuevo humanismo. La educación también va a requerir un camino bien propio para también tener paradigmas capaces de encontrar soluciones para esas exigencias y, como dice el Papa, florecer la humanidad. No vamos a cambiar el mundo, dice él, si no cambiamos la educación. La educación y la formación se convierten en prioridades. Entonces, ¿qué vamos a renovar? Renovar la pasión por una educación más abierta, influyente, capaz de escucha paciente, capaz de un diálogo constructivo, de una mutua comprensión. Una educación que sea portadora de una alianza entre los componentes de la persona, entre el estudio y la vida, entre las generaciones, entre los docentes, estudiantes, familias y sociedad civil. Hay que construir, entonces él viene con la imagen, hay que construir la aldea de la educación para generar esa red de relaciones humanas y abiertas. Y el Papa considera que la educación no termina en la escuela. La educación es un proceso vitalicio a lo largo de la vida. Y la ecología va a considerar entonces la cuestión ambiental como intrínsecamente relacionada con la crisis de la humanidad. Las personas, hay que rehabilitar esas sociedades heridas. Y el Papa dice, manifestar nuestra esencia fraterna de ser otros buenos samaritanos. Qué bonito el Papa, él cree en la dignidad del ser humano. Manifestar nuestra esencia fraterna de ser otros buenos samaritanos. Entonces, abrir la mente y el corazón a la realidad. Estimular la fascinación por un nuevo riesgo. Despertar la inquietud por la realidad. Atreverse a esa inquietud es arriesgarse a salir de uno mismo. Fomentar el deseo de entrar en la propia interioridad para ir reconocer y amar a Dios. Para el no creyente sería la inquietud por el sentido de la vida. Nosotros ya sabemos que ese sentido es una persona, es Dios.
Y el diálogo también, para superar esos problemas, un diálogo es indispensable. Allá, es decir, el Papa va a decir que la relación que es indispensable, no son los polos individualmente considerados. Entonces, el intercambio con todas las iniciativas para construir esperanza y paz. El diálogo también con todas las religiones es de crucial importancia. Y el Papa señala también para los jóvenes, que esperan y una palabra, un ejemplo de los adultos. Adelante. La nueva educación que el Papa pone, ella es una educación integral, primeramente. Eso ya dijo él en varios aspectos, cabeza, corazón y manos. El Papa lamenta que la educación se ha reducido a la instrucción. No es lo mismo. Y eso es fruto del periodo de la Ilustración, aquel movimiento en Francia que ya habíamos estudiado. Entonces quedó una educación que privilegia no, prácticamente exclusiviza el conocimiento, los temas teóricos, absolutiza lo intelectual, en detrimento de lo espiritual, de lo artístico, de lo cultural, de lo deportivo, y se adapta a una visión compartimentada de la realidad. Yo veo tajadas, yo no veo el conjunto. Entonces, educar no es solo transmitir conceptos. Hay que integrar esa ley, como dice, cabeza, corazón y manos, y no temer la complejidad, la realidad, la diferencia, sino capacitar para vivir la complejidad humana y humanizarla. Capacitar para vivir esa complejidad. No es para vivir las discordancias. La trascendencia hay que fomentarla. Y nosotros tenemos, como religiosos que somos, tenemos una experiencia, un arsenal de conocimientos, de relaciones para fomentar esa trascendencia sin miedo y con urgencia. El desarrollo humano integral y sostenible también está implicado en eso. El diálogo intercultural y religioso. Es bonito ver el Papa Francisco como no tiene ninguna actitud proselitista de cazar los de otras religiones. Como él se siente bien conversando, rezando, dialogando con los de otras religiones. Hemos visto eso ahora recién, el propio día 5 de octubre, con los representantes de otras religiones, ¿no? Educar y educarse y no considerar el prójimo como un enemigo. No es un enemigo, no es un adversario, no es un competidor y al cual yo tengo que eliminar. Entonces hay que diseñar un proceso educativo abierto y incluyente, capaz de esa escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Y en ese proceso, dice el Papa, los adultos tenemos mucho que aprender de los jóvenes, mucho que aprender. Sus preguntas, sus inquietudes, sus desconfortos. Entonces hay una frase que repito del Papa. Para aprender los contenidos es suficiente el ordenador. Pero para entender cómo se ama, para comprender cuáles son los valores y cuáles son los hábitos que crean armonía en la sociedad, se necesita un buen profesor. Fue el discurso que él hizo en la Unión Católica Italiana de los Profesores, Dirigentes y Educadores. Para comprender cuáles son los valores y cuáles son los hábitos que crean armonía en la sociedad, se necesita un buen profesor. Otro punto para la nueva educación, el Papa pone, es la cultura del encuentro. La palabra es bien escogida, es la cultura del encuentro. Es decir, hay que introducir la fraternidad en los procesos educativos. Una educación fructuosa, provechosa, va a depender de la calidad de la relación.
Educar y educarse entonces para todo eso. Educar también para el contacto con la realidad. Servir y promover la inclusión de las periferias. No solamente periferias sociales, las favelas, las barriadas, pero las favelas existenciales también. Y eso todo también tiene que ser considerado. Estimular a los profesores a no desentender de la realidad circundante. Y ahí el Papa hace una instigación primorosa a los profesores. Sacar del aula a los alumnos. Sacar su mente, sacar su corazón. El peor profesor es el profesor que solo sabe educar entre las paredes. Palabras del Papa. Sacar del aula la persona, la mente y el corazón. Es decir, está dentro de los muros, pero su mente, su corazón está exactamente volcado para los necesitados, los afligidos, los importunados de este mundo. Pensar el ser humano y la naturaleza en su interdependencia. Otro aspecto de la nueva educación es educación al servicio. Y eso es muy bonito, como el Papa considera educación al servicio. Yo encuentro en algunos colegios que yo visito por fuerza de mi oficio, a veces encuentro una alfombra a la entrada del colegio. Aquí entramos para aprender y salimos para servir. Muy bonito. Aquí entramos para aprender y salimos para servir. Educar para plena y verdadera responsabilidad al servicio de los demás. Nosotros no estudiamos, no nos capacitamos para ser creídos, gloriosos, es para los demás. Educar para los servicios. Algunos papás decían, porque estoy en el colegio es para subir en la vida. Y yo digo, no es para subir, es para bajar. Para ir exactamente a los subterráneos donde están los explotados, los afligidos, los deserdados de este mundo. Nuestra educación no es para subir en la vida, es para bajar y resgatarlos. Adelante. Hay entonces varios temas transversales que yo descubro en los pronunciamientos del Papa, que yo pongo aquí como una lista, considero que son 10. Pero yo creo que son temas que tenemos que pensar, que tanto integran la malla curricular, o si son temas transversales o asignaturas, son esos textos que eu dejo ahí para que nosotros leamos. Padre, para informarle que ya pasaron los 15 minutos, como me había pedido. Sí, sí, muchas gracias. Esos son entonces los temas que serían, no están en una lista, el Papa no presenta en una lista, pero están ahí. Adelante. La gran propuesta que el Papa puede cambiar. Adelante. Pedir que cambie la diapositiva. Gracias. El gran propuesta que el Papa propone es la aldea educativa. Entonces, el nuevo proceso educativo debe concretarse en la aldea de la educación. El Papa no propone un programa ni una acción educativa. Él propone un compromiso, 7 puntos de compromiso. Primero, pero de hecho, él pone que tenemos que poner la persona en el centro, invertir las mejores energías y formar para servir a la comunidad. Adelante. Esos son los 7 puntos de compromiso. El Papa no pone acciones, no hay ninguna acción, pero son como compromisos bien claros. Poner siempre la persona en el centro, de toda consideración, de estudio, de trabajo, de relación. Estudiar nuevas formas de economía, política y progreso. Este sábado, 16 de octubre, fuimos brindados por ese regalo del Papa que fue el mensaje a la 4ª jornada de los movimientos populares. El Papa pone exactamente ya la propuesta de economía, perdonar la deuda de los países pobres,
la política, el progreso, habla los laboratorios, hace 11 llamados a 11 categorías de servicios de entidades de la sociedad ya en la línea nueva. Educarnos para acoger los pobres, fomentar la participación sobre todo del género femenino, tener la familia como indispensable educadora, salvaguardar y cultivar nuestra casa común, escuchar los niños, eso sería como, el programa sería ese. Adelante. Eso, entonces sería, ¿cuál sería el foco? El Papa dice que es el momento de firmar un pacto educativo global para y con las generaciones más jóvenes. Escuchar el grito de las nuevas generaciones que manifiestan una necesidad y oportunidad de un renovado camino educativo. Buscar juntos las soluciones. Él dice, tenemos que romper ese esquema de la ilustración, ese esquema intelectualista. Se necesita coraje para hacer un verdadero cambio radical, un nuevo modo de pensar todas essas cuestiones. ¿Cuáles son los destinatarios? Interesante que el Papa no se dirige, como hacen los anteriores pontífices, a la gente de buena voluntad. No, él se dirige a toda la humanidad, independiente de religión, de raza, de cultura, de situación social, todos. Y él dice que a nadie se sienta exento de una responsabilidad, de un protagonista, de ser protagonista. Adelante. ¿Cómo para trabajar el pacto? Yo hago esa propuesta. Esa propuesta, bueno, leyendo los documentos del Papa, me vino esa inspiración. Yo creo que hay una parte que sería la preparación y otra parte que vamos a ver enseguida, que es la operativización o implementación. Yo propongo una etapa que sería de 5 pasos. Antes de todo, la sensibilización. La sensibilización es condolerse, compadecerse con los graves problemas que afligen la humanidad y el planeta. Sentir en la propia piel la realidad funesta. Dedicar tiempo para rezar y asumir la actitud del buen samaritano. Hay muchos proyectos atrayentes que nos fueron ofrecidos a lo largo de nuestra vida y que no tuvieron éxito. ¿Por falta de qué? De sensibilización. La gente se quedó no meramente mental y el corazón no fue afectado. Y lo que no afecta el corazón no lleva a la acción. Eso ya sabemos. Una vez sensibilizados, ahí vamos entonces, ahí sí, para la concientización. Indagar de modo personal y grupal cuáles son las causas y manifestaciones de toda esa barbaridad que estamos viendo. Hacer una visión crítica de la realidad. Sensibilizados, concientizados, aí nós somos interpelados. Interpelados seriam sacudidos, movidos para uma conversão personal e institucional. Resgatar a autenticidade da educação. E aí questionar sobre a finalidade e métodos da ação educativa. Então, sensibilizados, conscientizados e interpelados, aí nós vamos mobilizar. Vamos mobilizar, cada um unindo seus parentes, amigos, companheiros de trabalho, aí vai inventar. Uma vez que está sensibilizado, conscientizado, aí vão brotar as iniciativas, as ideias, as ações. E, finalmente, a verificação. Eu prefiro usar isso do que evaluação. Ver um facere, verificar, dar-se conta da verdade desse processo realizado. Adelante. ¿Cuáles serían las etapas de construcción? Esa es la propuesta de la UIEC, Organización Internacional de Educación Católica, propone en su folleto de lo local a lo global 4 fases. La fase en el propio centro, dentro de las paredes, con los investigadores, profesores, estudiantes y tal. Después la fase 2 sería con los otros centros de la ciudad.
Y la tercera fase sería con la municipalidad, barrio, distrito, ciudad, contratar iglesias, asociaciones de vecinos. Y después la cuarta fase sería a nivel nacional o internacional. Esa es la propuesta. Entonces yo hice una propuesta de preparación y esa se puede casar, articular con la propuesta de implementación, dando por supuesto aquel noviciado previo, ¿no? El Papa también alude a 3 actos de valentía. Hay que tener la valentía, porque él sabe que no es fácil despojarse de su idolatría y todo lo demás. La valentía de colocar la persona en el centro, toda su dignidad, su fuerza, su honra, su honor. La valentía de invertir las mejores energías y la valentía de formar personas para servir a la comunidad. Adelante. El Papa te hace muy bonito en sus escritos varios alientos, ¿no? Nuestro futuro, yo había leído antes, no puede ser la división, no puede ser el empobrecimiento de las facultades de pensamiento y de entendimiento mutuo. Vamos a manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos. Y hay una frase también contundente del Papa: no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Eso sería infantil. El Papa parece... Adelante. Ese es un texto también que... Diga. Ya quedan los 5 minutos que me había dicho. Muchas gracias. También que le recordara. Muchas gracias. Entonces tenemos que romper ese esquema del tecnicismo intelectual. Se necesita el coraje para hacer un verdadero cambio de dirección. Porque el pacto educativo, dice el Papa, no debe ser un simple ordenamiento, no debe ser un recocido de los positivismos que hemos recibido de la educación ilustrada. Y ahí viene la palabra, el pacto debe ser revolucionario. Impresionante. La osadía del Papa de decir eso, tiene que ser revolucionario. Adelante. Hay 4 áreas de investigación que se están dando, 4 universidades que se dispusieron a la Sagrada Congregación de Educación Católica para profundizar esas 4 líneas de temas del pacto educativo. Adelante. Hay algunas iniciativas en marcha. Nosotros, jesuitas de América Latina, estamos trabajando intensamente para ese derecho universal a una educación de calidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Toda América Latina, en colegios, centros sociales, de espiritualidad, de juventud, de lo que sea, estamos buscando gentes y grupos a los cuales nosotros podemos asociarnos, integrarnos, para trabajar juntos para ese fomento del derecho universal a una educación de calidad. Y el CELAM, junto con ACLAR, está desarrollando el proyecto llamado Tejiendo Red de Redes Educativas. Esta mañana terminó el 4º y último encuentro de la serie. Ahora van a hacer un mapeo de las experiencias significativas de pacto educativo en el continente y van a dar continuidad con vistas a qué? A formar una red de redes educativas. Adelante. Eso sería entonces, para terminar, algunos recursos que están disponibles en la internet. Vademecum es un librito que acaba de salir de la Congregación de Educación Católica con los principales rasgos del Pacto Educativo Global. Hay un diccionario del Pacto Educativo que se hizo en Brasil, pero está también en español, el mismo volumen. Hay un trabajo magistral del hermano Ojeda, que es Luces para el Camino, es un trabajo grande de entrevistas, testimonios de alumnos, educadores, superiores de órdenes religiosas. Hay un trabajo mío que yo tengo, está en la internet, La Nueva Educación y el Pacto Educativo Global. Hay otro trabajo del hermano Ojeda sobre el impulso del Pacto Educativo. Ahí ustedes tienen esa página, es la página de los jesuitas de América Latina. Ahí ustedes hemos puesto todo el material. Mensajes del Papa, esos recursos, y todo eso está disponible si quieren.
Pacto Educativo Global tiene también un site oficial, que es ese que está en inglés y en italiano. Muchas gracias. Todo eso muy rápido porque el tiempo es limitado, pero que nos anime a vivir nuestra vida religiosa en ese campo de acción fascinante que el Papa nos provoca, nos instiga. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Padre Luis Fernando Klein. Pues sí, el tiempo es limitado, pero igual, si usted gustaba de algunos minutos más, pues estamos muy atentos. Aunque va a haber ahorita la oportunidad pregunta, para se puede las complementar. preguntas. Muchas gracias, Marcelo. Exacto, allí se podría complementar. Sí, Padre, agradecemos de verdad la generosidad suya para darnos toda esta amplitud de información, que usted muy bien ha sido muy explícito al decirlo, que va muy en concordancia, en coherencia, y es todo un replicar del magisterio del Papa Francisco, quien ha propuesto desde luego este pacto educativo global para la Iglesia Universal y para todas las personas de buen corazón, que es para toda la humanidad. Ya usted nos ha dicho que es provocar a hacer un nuevo humanismo desde la educación. Creo que ese es el reto mayor, plantearnos otras formas de pensar, otras formas de proceder, de actuar y de ser en medio también de nuestra sociedad. Nos ha hablado también de los procesos que se deben ir realizando a lo largo de la vida y de crear esta aldea de educación. Ya usted lo finalizaba así también compartiéndonos un poco los documentos y las acciones que incluso desde la congregación a la cual usted pertenece, desde los jesuitas, han realizado en torno a esto de las redes abiertas para convocar a compartir experiencias en torno a este pacto educativo global y para compartir también ese conocimiento que se va gestando. Por supuesto, pues nos ha dejado el corazón muy afectado para que de verdad se realicen acciones de transformación, porque son así desde donde se inicia, cuando estamos con una mente abierta, todos nosotros que somos educadores, miembros de la iglesia y por supuesto vida consagrada, que somos quienes estamos hoy como participantes de este conversatorio. Y pues bueno, podría decir muchísimas cosas, pero creo que ha sido muy, muy clara su exposición. Por supuesto, ha tenido usted un muy buen español, muy fluido. Créanme que he quedado sorprendida de ello. Y entonces, pues ya le cedo la palabra al hermano Francisco, quien es el que va a dirigir este momento de las preguntas para ampliar aún más la información. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. A usted. Gracias, doctor Luis Fernando, gracias, Marcela. Todavía no han aparecido tantas preguntas en el chat, pero me adelanto a decir algunas a raíz de la exposición suya. La primera de ellas es que, como usted lo ha descrito, pues estamos en una sociedad que no busca directamente a Dios, que se construye un camino espiritual y a su propio Dios en minúscula, ¿verdad? A su medida. Y la pregunta en este sentido es, bueno, ¿cuál sería la actitud o las actitudes que deberíamos tener muy presentes para poder avanzar en esta propuesta del Pacto Educativo Global que nos hace el Papa? Porque quiera o no, viniendo del Papa, es una propuesta de iglesia, es una propuesta también de fe, ¿verdad? Una propuesta que lleva por dentro un credo que se ofrece sin ningún tipo de descarte a nadie. Pero ¿cuáles podrían ser esas actitudes que nos ayudaran un poco a trabajar con mayor globalidad y lograr dar pasos en el Pacto Educativo Global? Esto ha llegado a todos, estamos caminando, el Pacto Educativo Global es una realidad que está caminando o estamos todavía muy fríos, muy tibios en esto, doctor Luis Fernando. Sí, bueno, estamos caminando bastante. Hay muchos y muchos grupos que están trabajando ya sobre el pacto, pidiendo charlas, conversatorios y reflexiones. A mí también, varios pedidos me llegaron de varias partes, ¿verdad? Entonces, hay un interés muy grande, publicaciones están siendo producidas de mucha riqueza, los sites de varias congregaciones. Você pode visitar
Ahora, claro, ahí como no hay una receta del Papa Francisco, yo creo que ahora lo que cabe a cada institución, a cada congregación, es tomar el documento, tomar el pacto educativo. Sobre todo son los tres textos principales. 12 de septiembre de 2019, que fue probablemente el anuncio del pacto educativo. 12 de septiembre de 2019. 15 de octubre de 2020, ahí fue propiamente el lanzamiento del pacto, porque no hubo aquella reunión en mayo que estaba prevista en el Vaticano. Después, para respaldar esos dos lanzamientos, entonces el instrumento Labores da Congregação de Educação Católica. Entonces, esos tres documentos son documentos, a mi modo de ver, fundamentales para comprender la propuesta del Papa. Entonces, estudiar esos tres documentos y ver que, primeramente, ¿qué es el pacto? Porque el pacto es un mundo de cosas, es un abanico muy abierto. Entonces, es interesante categorizar cuáles son los objetivos, cuáles un poco procuré hacer aquí con esa charla, ¿no? Eu creio que a partir daí, desglosando, digamos, desbravando a mata, aí já se pode entender melhor por onde caminhar, ¿no? Sí, muchas gracias. También pudiéramos plantearnos y podemos escribir también nuestras preguntas en el chat, por favor, a los que estamos aquí. Pudiéramos plantearnos qué nos está exigiendo este tiempo de pandemia, en este marco del plan educativo global, ¿qué nos está exigiendo la pandemia a los evangelizadores, a los educadores en estos tiempos, pero también qué heridas nos está dejando, que nos hacen como más difícil el camino? No sé si pudiera decirnos algo sobre esto, doctor Luis Fernando. Solamente para completar la respuesta anterior, esas alocuciones que yo dije del Papa están en el Vademecum. El Vademecum tiene esos mensajes, porque senão la gente puede estar un poco aturdida de encontrar. Bueno, la pandemia reveló cosas negativas y también cosas positivas. Estamos aquí ahora porque gracias a la pandemia, vamos a decir, en cierto sentido. ¿Cuántas congregaciones están pudiendo realizar encuentros con números enormes? La CIEC, la OIEC, esas grandes, la CLAR, están pudiendo hacer encuentros que no se sospechaba antes. Cierto sentido, fruto de esa coyuntura provocada por la pandemia. Eso es un punto positivo. Nos estamos comunicando más, mucho más. Hemos relativizado nuestros viajes también. Hoy un provincial, una madre provincial, una superiora, ya no necesita hacer tantos viajes para contactar sus hermanos o sus hermanas, porque legítimamente puede hacer eso por la internet, que no suple el encuentro presencial, por supuesto, ¿no? Ahora, también la pandemia ha revelado esa desigualdad social cruel. La imposibilidad de los niños carentes. Yo pienso, por ejemplo, en el personal de Fe y Alegría. Cuánta gente que no tenía las condiciones en casa, no tenía conexión eléctrica, no tenía propio celular o computador. Entonces, la pandemia reveló mucho eso. Es decir, los más pobres no tenían condiciones para observar las medidas sanitarias, alcohol, agua corriente, jabón, todo eso, distancia física de los componentes de una casa. Entonces, una serie de puntos que reveló la desigualdad, como si la vacuna, que no hubo atención suficiente, ¿no? Yo creo que esos dos puntos hay que tener bien presentes, ¿no? Gracias, Luis Fernando. Y una última pregunta. En esta propuesta de pacto educativo global, esta propuesta que nos ha lanzado el Papa Francisco y que la acogemos con mucha alegría, como usted ha dicho, pues hay mucho movimiento también, ¿verdad? Hay bastante actividad alrededor de esta propuesta. La pregunta es, ¿esto nos está mostrando, esta propuesta del Papa, la fuerza de la educación católica
o nos está mostrando que estábamos dormidos y ahora tenemos que darnos un sacudón, gracias a Dios, al Papa Francisco y al Espíritu Santo que nos está moviendo? É impressionante. Realmente há respaldo, uma reafirmação da educação católica extraordinária. Extraordinária. O Papa dizer que cree a força transformadora. É decir, a educação é uma palanca que vai volver esse mundo de patas para arriba, verdade? E o Papa crê profundamente nisso, e por isso são muitos e muitos términos, palavras que ele usa nesses mensagens, dizendo vamos juntos, não detengamos, nos unamos. É uma palavra de muita ousadia, de muito estímulo. Uno se sente muito feliz, muito confirmado, muito agradecido por estar nesse campo da educação no tempo de hoje, verdade? Somos chamados, verdade, a trabalhar com ele, porque a missão é dele. Somos meros colaboradores dele. E ele nos dá a importância de associarmos a essa obra de tal magnitude, não? Com certeza. Bien, muchas gracias, Luis Fernando. No sé si alguna de las personas que están presentes quiere también hacer alguna pregunta. Eu aproveito o Padre Francisco de nossa parte também, nós outros somos formadores de opinião. Os religiosos somos formadores de opinião. Em nossas obras apostólicas, em nossos ministérios, somos formadores de opinião, com alunos, professores, devotos, simpatizantes, amigos, o que seja. Então, eu creio que nos cabe muito divulgar esse pacto, para que a gente se sinta protagonista del pacto. No es solamente para las instituciones, ni para los religiosos, el clero, la jerarquía. El pacto es para todos, que cada cual pueda tomar en manos los textos del pacto, hacer esa sensibilización, concientización. Vamos incentivarlos a eso, para que más gente entre en la rueda, ¿verdad? Porque el peligro es decir, esas cosas de iglesia, cosas de los curas, e nós aqui vamos seguir nossa vida normal. Lo normal é assumir esse pacto ahora. Sí, creo que una de las cosas más importantes para nosotros, y es lo que hemos visto en esa propuesta que está haciendo el CELAM y que también está unida a la CLAR, es cómo contagiar, ¿verdad? Cómo contagiar a mucha gente de este fervor, de este entusiasmo, de esta manera de ver lo educativo, de cómo quitarle a lo educativo todo lo ideológico, aunque sea difícil, y pensarse en esos elementos que nos está ofreciendo el Papa Francisco. Creo que por ahí hay una reflexión bastante bonita, profunda que se está haciendo, y bueno, personas como usted, hay que decirlo, nos están ayudando también a abrir camino aquí en América Latina, así que se lo agradecemos mucho, Luis Fernando. Com muito gusto, com muito gusto. Deus nos inspira e nos anima, que graças a Ele, solamente a Ele demos graças, com certeza. Agora eu vejo o Padre Francisco que cada vez vão chegando mais elementos, por exemplo, como eu me referi, ele sábado passado, dia 16, já em minha interpretação, eu creio que foi o documento mais importante depois do Evangelho Gaudium do Papa Francisco, esse mensagem aos movimentos populares. Texto um pouco largo, são 10 páginas que uno pode buscar na página do Vaticano, mas é impressionante, parece um pouco o canto del cisne, como alguém que está dizendo, mira, eu não sei quanto tempo me toca viver, então vou assegurar agora todo o que tenho a dizer. Pero é impressionante, impressionante, a conclamação que hace a humanidade e diretamente a los grupos, laboratórios, los gigantes de la comunicación, los grupos financieros, las empresas de alimentos, y va se dirigindo, son 11 llamamientos que él hace, bien concretos, de verdad, con medidas concretas, no es una declaración un poco poética, bien clara, y eso también nosotros podamos tener en manos y divulgar, ya es una aplicación del pacto. Eso ya sería una muestra del pacto, ¿verdad? Claro.
Hermana Marcela, le doy la palabra para que le dé la palabra a los que han levantado la mano. Creo que algunas personas quieren hacerle alguna pregunta. Está bien. Ya veo que está Freddy Sandoval pidiendo la palabra, entonces cedo la palabra. Muchas gracias. Un saludo. Soy Freddy Sandoval de El Salvador, presbítero diocesano y educador, conocedor también de Monseñor Romero, porque fui pues seminarista en su tiempo, ¿no? Y formando. Yo quisiera agradecer primero pues esta iniciativa latinoamericana, estos contenidos y perspectivas que nos ha lanzado el padre Luis Fernando. Quisiera yo quizá también como recordar que tenemos en Medellín y Puebla nosotros un enfoque de educación liberadora y evangelizadora que ha producido muchos frutos. Quizá no hemos sabido sacar el beneficio todavía del todo. El Papa conoce muy bien esa perspectiva y creo que con el Vaticano II él retoma esos insumos, esos contenidos, digamos, doctrinales, pastorales, para ponerlos a producir en este nuevo contexto. Entonces, yo quisiera también decir que junto a la centralidad de la persona, Medellín pone formación integral de la persona y los pueblos, ¿verdad? Creo que el referente pueblo, si lo tomamos como comunidad política, como dice el Vaticano II, también es un horizonte existencial que complementa la fusión de la aldea global, ¿no? Porque la aldea global se construye a través de la persona, la familia, grupos, países, regiones y la globalidad, ¿verdad? Que es la unidad y la diversidad. Entonces creo que el concepto pueblo y liberación deberíamos retomarlo como horizonte de contenido y de espíritu para el desarrollo integral, ¿verdad? Entonces, luego quería terminar diciendo que el Papa Pablo VI en Popular Progreso, ¿verdad? Propone la visión de desarrollo integral pasando de condiciones menos humanas a más humanas. En Popular Progreso número 2021. Es magistral, me parece, ¿verdad? Ver los 6 grados, niveles, 2 condiciones menos humanas, las carencias materiales y morales, luego las menos humanas, las estructuras opresoras, y luego delinea como 4 peldaños más de ascenso de condiciones más humanas, ¿verdad? Hasta llegar a la fe y el espíritu y Dios, ¿no? En la trascendencia. Así que creo que en esa perspectiva podemos operativizar cuáles son las fases de un desarrollo, los elementos de un progreso, para hacer una crítica que me imagino yo que los expertos en economía, en sociología, en educación pueden traducir en pautas de convivencia, pautas de vida y de compromiso social. Nada más, muchas gracias. Qué bien, agradezco a ti, Fred. Muy bien, buena puntuación ahí. Muchas gracias. Gracias, Fred. No veo a nadie más allí con la manito levantada. No sé si de pronto estoy observando mal, pero no veo que alguien más esté solicitando la palabra en este momento. Entonces, pues siendo así, y ya habiendo sido tan amplia la información, más esta intervención de Freddy Sandoval, creería yo que ya vamos dando conclusión a este conversatorio, que me pareció un tiempo bastante bien aprovechado. De verdad que fue muy bien detallado, descriptivo y a la vez muy puntual en toda la intervención del doctor Luis Fernando Klein. Sí, le agradecemos inmensamente su colaboración. Esto ha servido y seguirá sirviendo para este proceso que nosotros llevamos también de formación. Ya lo decía usted, estos son los pasos precisamente para este pacto global y este es el paso de sensibilización y difusión. La sensibilización pues también arranca desde el oído, entonces estamos siendo sensibilizados en este conocimiento y en esta apertura que estamos teniendo también de mente y de corazón. Y pues a todos los participantes, a quienes estuvieron aquí, sabemos que también hay conexión con el Facebook, entendemos que queda también para poderse observar este video de forma sincrónica. Esperamos que sea muy bien aprovechado por todos y desde luego los esperamos en otros encuentros o actividades que estemos nosotros organizando desde la Comisión de Educación de la CLAR. Agradecemos también este espacio que nos ha brindado la CLAR, a Joana, a Davis que se encuentran allí. Y pues hermano Francisco, si usted quiere ya dar cierre, yo solamente les digo un Dios les bendiga y un Dios le pague al Padre Luis Fernando.
Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por su trabajo ahí tan concatenado. Muy bien. A usted. Y bueno, muchas gracias de verdad a Marcela también por la moderación de este evento. Ya hemos agradecido a Luis Fernando y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros y les invitaremos pronto a otro evento de este tipo, siempre con la intención de ayudarnos en nuestra formación permanente. Muchas gracias a todos y que el Señor nos siga bendiciendo. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Siempre un acto de esperanza que desde el presente mira al futuro. No existe la educación estática. Este ha sido un año extraordinario de sufrimiento por la pandemia de COVID-19. Un año de aislamiento obligado y exclusión. Un año de angustia y crisis espirituales. Y de no pocas muertes. Se paró el video. Hermana, se paró el video. Padre, se paró el video.